El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos, un servicio de Anunciación TV para KW Televisión. Y tengo dos invitados hermosísimos para ustedes. Lo mejor en la vida es conocer gente buena y sentir su corazón, conocer su historia de vida, saber cómo ha logrado sus metas y cómo ha vencido cualquier dificultad, cómo ha superado sus miedos y cómo ahora, habiendo pues recorrido un largo camino, por fin ella es quien ayuda a otras personas. Se trata de Adriana Serrano Rangel. Ella es tanatóloga clínica egresada de la Asociación Mexicana de Tanatología, y Felipe Martínez Arronte, presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Bueno, pues Adriana Serrano tuvo una vida muy linda en familia, muy cobijada en familia, pero por fin logró romper las barreras que le impedían salir al mundo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿a quién entrevisto primero, Adriana? No, pues, ¿A tu presidente o a ti? Yo creo que tu presidente puede dar muy buen testimonio de ti. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Si yo te pregunto, ¿quién es Adriana Serrano? Si no estuviera ella aquí, ¿tú qué me dirías? Adriana es una estudiante, que así la conocimos como estudiante de tanatología, porque acudió a la asociación queriendo estudiar tanatología, todo lo relacionado con lo que estudia esta disciplina, que tiene que ver con la muerte, pero también con la vida, por supuesto, y siempre demostró un deseo de conocer más, de aprender cada día más de lo que nos enseña la tanatología, siempre sentada hasta adelante, por supuesto, muy atenta a todo lo que los profesores impartían, siempre participando y querida por todos, sí, por supuesto. ¡Qué lindo! Bueno, Adriana Serrano no ve, ella es invidente. Y con todo y eso, ella ha vencido sus propios miedos porque ha sido una niña muy amada en su casa, ¿no? Y ese cariño la retuvo en el hogar. ¿Y cómo fue, Adriana, que te atreviste a romper todas las barreras, salir de tu casa? Comenzaste a entrenarte, a capacitarte en el uso de tecnologías en Ilumina, ¿te acuerdas? En una asociación civil. Sí, ahí fue mi inicio en cuestión a computación, porque yo de hecho no sabía ni encender una máquina, ¿no? Entonces escuché, siempre por la radio me entero de muchas, me he enterado de muchas situaciones que son benéficas, ¿no? Para mí, que podrían ayudarme, y escuché del sistema de Yost, especial para invidentes, para ciegos. Entonces que la computadora va leyendo con voz la pantalla, tanto lo que escribo como lo que me escriben. Entonces me interesó y dije, pues voy a ir. Y en el programa de radio Somos Hermanos gané una beca para la Fundación Ilumina, y ahí estuve estudiando pues como un año, y ahí aprendí pues lo básico, ¿no? Que era el correo electrónico, Messenger, Word, lo básico más que nada, el PowerPoint. Entonces ahí fue donde inicié a empezar a salir, porque me acompañaban ahí de todas maneras, o sea, el miedo no se me quitaba, me acompañaban. Luego iba un taxi, me iba por mí o me iba a dejar, así yo contrataba taxis. Ya terminé ahí y pues ya dejé todo otra vez, estuve inactiva hasta que, bueno, de la tanatología ya empezaba a saber, porque incluso en Ilumina hice un programa, me hicieron un examen de PowerPoint, hice una presentación de lo que es la tanatología, pero en sí hacía algo general. Y dije, pues es interesante por la pérdida visual que yo tuve. Ahí me di cuenta de todas las etapas que se viven, ¿no? La negación, el enojo, en Kubler-Ross, ¿no? La pionera de la tanatología. Entonces, después ya otra vez estuve inactiva, después de que terminé mi curso de computación, pero
más tarde me vino un glaucoma secundario y pues fue cuando me decidí, entré en crisis y ese mismo evento me hizo interesarme por estudiar tanatología y dije, pues yo quiero ayudar a personas que estén en la misma situación que yo, no a lo mejor de la visual, ¿no? O sea, de una pérdida, yo quisiera ayudar. Y entonces fue como me empecé a empapar de todo esto, a empezar a buscar información y pues llegué a la Asociación Mexicana de Tanatología, donde desde antes de entrar me cobijaron también, la verdad, mucho. Qué bonito, mucho. qué Sí, bonito. desde antes. ¿Qué significaba para tus profesores el tener una alumna invidente con una experiencia de vida impresionante, ¿no? Por un lado, tanto amor en familia, porque sí reconoce que fuiste muy protegida. Sí. Y por otro lado, pues tu propio duelo de la pérdida visual. Exactamente. ¿Cómo te recibían tus profesores? No, pues yo cuando llamé a la AMTAC, pues pregunté que los informes y me contestó pues la señora Marina, que también es, bueno, de todos, también todos son amables, pero pues ella es la que me recibió la llamada, y dijo, pues si quieres te invito a una clase para que tú vengas a ver. Le dije, bueno, voy. Y no, la clase en ese momento era la maestra Delia Robles, la que estaba dirigiendo la clase. No, me encantó, dije, no, pues ya de aquí no me voy. De aquí no me voy. ¿Se esperaban una alumna invidente? ¿Estaban preparados para atenderla como corresponde? No, de entrada, bueno, no, nosotros no podemos ninguna limitante para quien quiere estudiar tanatología, ¿sí? Y yo creo que al contrario, pues para todos pues, siempre es una muestra de vida, ¿no? De querer vivir, de querer participar, donde no debe de haber una pues limitante, ¿no? Y eso nos enseña a todos, ¿no? Entonces, Y Adriana contaba con todas las herramientas para estudiar. Por supuesto. Todo el manejo de la tecnología para poder ella organizarse en sus clases y recibir la educación, la formación. Sí, aparte yo grababa mis clases. Claro. Me dieron el permiso de grabar mis clases. Yo tenía el permiso de grabar mis clases y pues ya sí, ya lo iba en casa, ya iba pasando mis apuntes, aparte por vía correo electrónico nos mandaban las presentaciones los maestros, pero muy bien explicada todo, o sea, fue más que tomar la clase, fue tomar las clases y tomar los diplomados, fue algo que fue muy cálido. Y muy, muy sanador para ti. De eso quiero que nos platiques después de un corte. ¿Qué sanaste? ¿Cómo fue tu proceso en lograr vivir el duelo hasta completarlo y entonces disponerte a servir a otros? Vamos y volvemos.
pues a sus Continuamos, somos hermanos. Adriana Serrano, por favor, cuéntanos tu historia de vida. ¿Desde que eras una miniatura de niña consentida hasta este momento? Desde que era una miniatura. Bueno, pues yo nací con problemas visuales, o sea, era débil visual, veía de cerca perfecto y entonces, por lo mismo, cuando entré a la etapa del preescolar, pues me dijeron que no, que yo necesitaba una escuela de educación especial. Obviamente, pues mis papás se negaron, ¿no? O sea, y dijeron que pues no, que ellos querían que fuera una escuela regular. Y pues así fue, estuve, el kinder no lo cursé, la primaria, pero una maestra me enseñó a leer y a escribir. Pero tú veías las hojas, ¿a qué dice tu rostro? Cerquita, pues, ¿qué será? Unos 2 centímetros, 1 o 2 centímetros. Pero sí escribía perfectamente. Entonces, esa maestra se dedicó a enseñarme a leer y escribir. Ella pues sí tomó muy bien su responsabilidad, era muy jovencita, pero sí me ayudó mucho. Después ingresé a la escuela regular. En primero me llevó la maestra donde ella estaba trabajando, que era pues muy lejos. Entonces por la misma lejanía, después me cambiaron a una escuela muy cercana a mi domicilio. Por ahí inicié en el salón, en el grupo con mi hermano, porque pues mis papás, lejos de eso también yo creo que era el miedo, ¿no? De que yo estuviera sola y desprotegida. Entonces estuve toda la primaria con mi hermano. Este es un punto importante porque de ahí te vinieron tus propios miedos. Exactamente. Insisto en los miedos porque tiene que ver con la tanatología también. Sí. Y entonces lo que caracterizaba mucho en la vida de Adriana era, por un lado, un gran amor que la cobijaba, pero también un amor que la familia pues había confundido un poco porque no habían logrado ellos superar el propio miedo de irla soltando, ¿no? ¿Sí? Y te lo contagiaron. El miedo se contagia. Sí, y ya pues me quedé así paralizada pues muchos años y yo... Pero seguiste estudiando. Sí, seguí estudiando, terminé hasta primero de secundaria. Ya después de ahí ya no estudié. Después de primero de secundaria ya. ¿Y a qué te dedicaste en casa? Pues nada más que pues a los quehaceres cotidianos. Ayudando a tu mamá. Ayudando a mi mamá, sí. En la limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, después ya me fui a capacitar en educación especial, estuve trabajando en educación especial algunos años, hasta que en un lugar donde estuve trabajando eran un poco agresivos los pacientes, los alumnos. Porque tenían discapacidad intelectual. Sí, exactamente, sí, entonces, pues me golpearon en la cabeza, y eso fue lo que detonó la pérdida visual. Ahí ya fue bajando la visión más, paulatinamente, pero sí fue bajando. Y pues muchos años ya me la pasé igual en la depresión, primero en la negación, porque yo salí a la calle y pues ya con el riesgo de que me pasara algo, pero yo decía, no pasa nada, eso se me va a pasar, y no lo aceptaba, ¿no? O sea, como la tanatología, sí, la negación. Después, pues ya fue la frustración, el coraje, todas las etapas. ¿A qué edad perdiste por completo la vista? Pues yo creo que inicié como a los 23 y ya por completo, pues como a los 25 ya. ¿Y qué edad tienes ahora que ya te acabas de titular de tanatóloga? 40. Mira, pero te ves mucho más joven. Ay, gracias. Mucho más joven, muchísimo más joven. Y bueno, entonces aquí podemos hablar de dos cosas, profesor. Sí. Podemos hablar del tema del miedo y podemos hablar también de ese prolongado duelo, claro. Donde estaba atorado muchos sentimientos encontrados, un poco de coraje y rencor contra pues el ambiente de la misma escuela de personas con discapacidad intelectual donde ella trabajó, y ninguna persona sana logró retener el peligro que ella vivía, ¿no? Claro. Entonces un poco de enojo o mucho enojo, ¿no? Por supuesto. Una incomprensión también de parte de ella hacia la discapacidad intelectual, un rechazo a su propia ceguera,
¿Nos puedes explicar el fenómeno y cómo vivió su proceso de superación humana? Yo creo que aquí es importante, Adriana es muy inteligente y con todo, bueno, lo que ella vino aprendiendo, independientemente de su situación, pues ella supo, pues no, a pesar de que dijo, bueno, pues sí se deprimió, llegaron situaciones más difíciles, pero ella, yo creo que aquí algo que yo vengo escuchando y que sí tiene un peso importante es que no estaba sola. Independientemente de la parte, pues la familia es la red de apoyo más importante y ella tenía a su familia, tiene a su familia. Entonces, esa red de apoyo yo creo que cuenta mucho para ir caminando ante las adversidades. Independientemente, bueno, sí, la familia pues hace el papel de cuidar y cuando hay una situación de limitación en algún miembro de la familia, pues eso también lo vive la misma familia, ¿sí? La familia de Adriana también ha vivido todo este proceso. Entonces, la familia de Adriana pues quiere ayudar, quiere hacer algo y bueno, pues la protege. Y sobre todo en este segundo golpe que viene, que fue seguramente muy doloroso para Adriana, pero también para su familia. Entonces aquí yo creo que todo esto que viene aconteciendo, ese miedo, todos estos miedos que se tenían, finalmente llega Adriana a la tanatología, ¿sí? Pero llega ya por estar cansada de tener miedo, estar tan limitada y encerrada en su propio duelo. Probablemente sea algo, porque a veces las personas acuden a la tanatología cuando están en ese proceso y necesitan ayuda. Pero también yo creo que Adriana no solamente era quizás esa búsqueda de esa ayuda, sino de aprender. Y yo creo que cuando se llega a esa parte de aprender, el deseo de aprender, le ayuda a construir su propia esperanza, ¿sí? Su propia esperanza en la que yo creo que ahí vemos ahora actualmente a Adriana con muchas posibilidades. Mira, yo la conocí hace muchos años porque ella era nuestra escucha favorita del programa de radio Somos Hermanos, en Radio Capital desde el 2009 hasta el 2012, cuando empezamos con Anunciación TV. Yeah. Y le seguimos en su proceso y nunca la vi desesperanzada, aunque la vi encerrada en su casa, muy cobijada en el ambiente familiar y con mucho miedo de salir al mundo, a estudiar y trabajar. Entonces, aunque tenía todavía esos sentimientos de enojo con lo que había pasado, con el golpe en la cabeza que le dieron, nunca perdió la esperanza. ¿En qué consistió eso? Porque había en el fondo de su ser fe, esperanza y caridad. Claro. Vamos a un corte y nos explicas, Adriana, la fe, esperanza y caridad que fueron las que te mantuvieron siempre con ese deseo de vivir y aprender. Volvemos.
Continuamos, somos hermanos. Aquí estamos platicando de una historia donde había miedo y enojo. Y el miedo y el enojo convivían al mismo tiempo con la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo ganó la batalla la fe, la esperanza y la caridad al miedo y al enojo? Y esta pregunta va para los dos, Adriana. Pues ganó la batalla porque cuando ya yo estaba muy desesperada le dije a Dios, dime qué quieres de mí, ¿no? Dime. Entonces se me vino la idea de estudiar tanatología. Yo creo que esa fue la respuesta, ¿no? Aparte ya cuando entré a la tanatología yo decía, pues contrato taxi, me voy en taxi, y luego ya que esté trabajando me contrato un chofer. Pero no, hubo un terapeuta que me ayudó y me situó en la realidad. Así no son las cosas. Entonces dices que tú tienes muchos miedos, me dijo el terapeuta. Tú tienes muchos miedos, te tienes que rehabilitar, porque pues yo no estaba rehabilitada. Entonces, gracias al impulso de este terapeuta, yo salí de ese miedo y me enfrenté al miedo. ¿Y empezaste a usar transporte público? Sí, ya empecé a capacitarme, me fui a Megavisión y ahí me rehabilitaron. Yo llegué a Megavisión enojadísima, o sea, yo no quería nada con nadie, pero después ya fui situándome en otra cuestión, ahí fue donde empezó la fe, la esperanza y la caridad, yo me imagino. No, ya la tenías desde antes, soy testigo de eso. Bueno. Si tú me invitaste al novenario de Posadas a tu casa en Navidad. Bueno, sí, pero yo creo que ese ya fue el impulso que me quitó los miedos que traía. Más bien. Sí. Y entonces ganó la batalla la fe, la esperanza y la caridad. ¿Aprendiste a usar bastón para ir en la calle? Sí, sí, ya ahorita no le digo que al 100% lo hago porque sí hay miedos, pero ya trato de preguntar, salir y ya no me cohíbo ya no me da el miedo que me daba, ¿no? De no salir ni siquiera a la esquina, a la tienda. Ya no te detienes. Ya no me detengo. Muy bien. Profesor, ¿cómo sucede este proceso desde el punto de vista de tanatología que gana la espiritualidad a las emociones? Claro, yo creo que la espiritualidad pues es inherente al ser humano. El problema es que a lo largo de nuestra vida a veces no hemos reconocido esa parte tan importante que tenemos, que nos va a dar fortaleza, que nos va a ayudar justamente a tener fe y esperanza. Entonces, ante un evento tan importante, una adversidad, una pérdida, la espiritualidad yo creo que va a ser lo que nos va a ayudar a resurgir y a poder realmente descubrir que tenemos un potencial, primero como seres humanos. Yo creo que aquí Adriana tiene un gran potencial porque la pérdida que ha tenido, pues de alguna manera la ha vuelto sensible. Y para trabajar en tanatología tenemos que ser sensibles. Entonces Adriana ya tiene ese potencial. Ya ha tenido un trabajo que ha hecho precisamente primero con su pérdida, porque es un requisito, como seres humanos tenemos que trabajar nuestras pérdidas. Entonces Adriana ya ha trabajado su pérdida, entonces la vuelve doblemente maestra, ¿sí? Maestra primero para enseñarnos, ¿sí? En la vida y ante la muerte. Decía, y hay que recordar que Kubler-Ross decía que el miedo más grande en la vida es el miedo a la muerte. Cuando nosotros logramos realmente convertir quizás ese miedo en temor, porque hay que reconocer, somos humanos y tenemos derecho a temerle a la muerte, ¿sí? Es algo desconocido, pero cuando sabemos trabajar y quitamos esa angustia que rodea precisamente a nuestros miedos por la pérdida, y que seguramente Adriana lo vivió y porque nos ha comentado hoy de esa angustia, de ese enojo que lo lleva muchas veces a la desesperanza. Yo creo que Adriana logró precisamente resurgir y hoy es una gran maestra de la tanatología. Ya está lista para dar terapia. Definitivamente, sí. Sí, gracias. Sí, pues ahorita me he dedicado en el hospital, estoy haciendo voluntariado donde hice mis prácticas y pues
voy adquiriendo más experiencia y es tan enriquecedor que, pues, digo, tengo poquito tiempo, pero poco a poco ya me voy formando en esto de la práctica. ¿Y cómo sientes a tus pies, tu corazón? ¿Cómo los vives? Pues los vivo con mucha necesidad de ayuda, de apoyo, muy sensibles, muy vulnerables y pues yo digo, esto era lo que quería y esto es lo que me llena. ¿Sientes cariño por pacientes? Sí, pues sí, empatía, una gran empatía. Qué lindo, esa es una palabra mágica. Sí, es la que nos enseñaron también acá. ¿Qué tal si terminamos el programa, si nos das una descripción o una explicación de lo que es la empatía? Nos quedan 2 minutos. ¿Yo? Sí, Adriana. Perdón. Adelante. Pues la empatía nos enseñaron que la empatía es ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del paciente. ¿Sí? No, en este momento no soy Adriana, soy tu emoción. Y saber entrar saber ponerse en sus zapatos, en su sensibilidad, percibir para poder ayudarlo así. Adriana, en la tanatología te habrán enseñado que hay que mirar todos los gestos de la cara, los movimientos, las posiciones corporales, pero tú todo lo captas a través del oído. ¿Puedes sentir la voz? ¿De dónde nace la voz? Puedo captar no precisamente de dónde nace la voz, sino el estado de ánimo, el timbre de voz, es decir, está triste, está alegre, está muy vulnerable, no quiere hablar, está malhumorado. Es la percepción que yo tengo de la gente. Claro, le llaman como paraverbal, la comunicación paraverbal, que es el sonido de la voz. Y aquí algo importante que valdría la pena destacar es que lo que Adriana nos está mencionando es no solo simplemente la empatía, sino es una empatía compasiva, ¿sí? Porque es el grado más alto de la empatía. Y Adriana, con esto que nos menciona, pues es lo que ella, si no puede ver los gestos, la sonrisa, el llanto de la persona, puede sentir lo que está sintiendo la persona. Sí. Y eso nos va dando la pauta para realmente estar acompañando a la persona que sufre. Exacto, estoy segurísima, porque la voz dice mucho y lamentablemente en esta época la gente no percibe y no capta el significado de la voz, la hondura de los sentimientos y emociones a través de la escucha de la voz, que dice tanto, habla de cariño, habla de enojo. La voz habla, el sonido, la entonación, ¿no? La velocidad de la voz nos habla, la respiración nos habla, entonces hay que captar los sentimientos y emociones de la gente al escuchar su voz. Incluso el silencio, ¿verdad? Incluso el silencio. Pues muchísimas gracias, agradezco enormemente al profesor Felipe Martínez Arronte, presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Gracias. Felicidades por tener una alumna tan bella. Gracias, Adriana, por tu testimonio y felicidades. Gracias. Que tengas una vida llena de servicio a los demás. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.